Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen. Si trabajar duro fuera suficiente para hacerse rico, ¿por qué millones de personas pasan toda su vida trabajando y aún así llegan a la vejez dependiendo de una pensión, de sus ahorros o incluso de sus hijos? Piénsalo por un momento. Todos conocemos a alguien que trabaja más de 10 horas al día. Se esfuerza, nunca falta, siempre cumple con sus responsabilidades. Y, sin embargo, el dinero parece desaparecer tan rápido como llega. En cambio, también existen personas que parecen haber encontrado una fórmula distinta. No necesariamente trabajan más horas, pero cada año tienen más libertad, más tiempo, más oportunidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Robert Kiyosaki asegura que esa diferencia no está en la suerte, tampoco en el talento, y ni siquiera en el salario. Está en algo mucho más profundo, la forma en la que entendemos el dinero. Esa idea dio origen a uno de los libros de finanzas personales más influyentes de las últimas décadas, Padre Rico, Padre Pobre. Y aunque millones de personas lo han leído, muy pocas aplican realmente las enseñanzas que contiene, porque este libro no trata de cómo ganar más dinero, trata de cambiar la manera en la que piensas sobre él, y cuando cambia tu forma de pensar, también empiezan a cambiar tus decisiones, y con el tiempo, puede cambiar toda tu vida. Todo comenzó cuando Robert era un niño. Tenía dos figuras que influían profundamente en su manera de ver el mundo. La primera era su padre biológico, un hombre con estudios universitarios, un empleo estable y una carrera profesional admirable. Creía firmemente en la educación tradicional. Su consejo era claro: estudia mucho, saca buenas calificaciones, consigue un buen empleo y trabaja duro. Era exactamente el camino que la mayoría de las familias enseñan a sus hijos. Pero Robert también pasaba mucho tiempo con el padre de su mejor amigo, un hombre que apenas había terminado la escuela, pero que con los años construiría empresas, invertiría en diferentes negocios y alcanzaría una gran independencia financiera. A ese hombre lo llamó Padre Rico. Lo interesante es que ambos querían lo mejor para él. Ambos trabajaban duro, ambos eran disciplinados, pero cuando hablaban de dinero, parecía que vivían en mundos completamente diferentes. Mientras uno decía: el amor al dinero es la raíz de todos los males, el otro preguntaba: ¿cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí? Mientras uno recomendaba buscar la seguridad de un empleo, el otro enseñaba a construir activos. Mientras uno evitaba los riesgos, el otro enseñaba que aprender a manejarlos era parte del camino hacia la libertad financiera. Robert creció escuchando dos maneras completamente opuestas de entender la vida y decidió hacer algo que cambiaría su futuro. En lugar de aceptar una sola opinión, observó los resultados. Uno de sus padres tenía un excelente currículum, el otro tenía libertad financiera. Y fue entonces cuando comprendió una de las primeras lecciones del libro: no siempre debes seguir el consejo de quien habla mejor. A veces debes observar quién está viviendo los resultados que tú quieres alcanzar. Con el paso del tiempo, el padre rico comenzó a enseñarle algo que nunca aprendió en la escuela. Le explicó que la mayoría de las personas pasa toda su vida trabajando por una sola razón, porque el miedo controla sus decisiones. Miedo a no pagar las cuentas, miedo a perder el empleo, miedo a no tener suficiente dinero. Ese miedo hace que acepten cualquier trabajo, trabajan duro, reciben un sueldo, pagan sus gastos, y cuando el dinero se acaba, vuelven a empezar, una y otra vez. Kiyosaki llamó a este ciclo la carrera de la rata, una carrera donde corres cada vez más rápido, pero nunca consigues salir de la rueda. Y lo más peligroso es que muchas personas permanecen ahí durante décadas sin preguntarse si existe otra forma de vivir. Según el padre rico, el problema no era trabajar. El problema era depender exclusivamente del sueldo.
Porque cuando tu única fuente de ingresos es el tiempo que intercambias por dinero, cada día que no trabajas es un día en el que no produces ingresos. Por eso insistía en una idea que parecía extraña para un niño. Los ricos no trabajan por dinero. Y esa frase suele malinterpretarse. No significa que los ricos nunca trabajen. Significa que su objetivo principal no es cambiar horas por un salario durante toda la vida. Trabajan para construir negocios, para crear inversiones, para adquirir activos. En otras palabras, trabajan para construir sistemas que puedan seguir generando ingresos incluso cuando ellos no estén trabajando. Ese fue el primer cambio de mentalidad que transformó la vida de Robert. Comprendió que el salario podía resolver los gastos del presente, pero solo los activos podían construir la libertad del futuro. Y esa idea nos lleva a la enseñanza más famosa de todo el libro. Una enseñanza tan simple que puede cambiar por completo la forma en la que ves el dinero. La diferencia entre un activo y un pasivo. Pero descubrir esa diferencia también significa entender por qué tantas personas creen que están construyendo riqueza, cuando en realidad están construyendo obligaciones. La mayoría de las personas cree que hacerse rico depende de ganar más dinero. Robert Kiyosaki pensaba exactamente lo mismo, hasta que el padre rico le hizo una pregunta que cambiaría su forma de ver las finanzas para siempre. Si ganar mucho dinero fuera suficiente para hacerse rico, ¿por qué existen personas con salarios enormes que terminan llenas de deudas? Era una pregunta difícil de responder, porque todos conocemos casos así, personas que reciben un excelente sueldo, pero siempre parecen vivir al límite. Y al mismo tiempo conocemos personas con ingresos más modestos que, poco a poco, logran construir un patrimonio sólido. La diferencia, según el padre rico, no estaba en cuánto dinero ganaban, estaba en lo que hacían con ese dinero. Y para entenderlo, primero había que aprender algo: cómo leer el dinero, no con fórmulas complicadas, sino entendiendo hacia dónde fluye, como los activos y pasivos. La diferencia es simple. Mientras un pasivo necesita dinero para mantenerse, un activo ayuda a generar más dinero. Por eso el padre rico repetía una frase una y otra vez: los ricos adquieren activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos creyendo que son activos. Esa idea fue una de las más polémicas del libro, especialmente cuando habló de la vivienda familiar. Durante muchos años nos enseñaron que comprar una casa es siempre la mejor inversión posible. Sin embargo, Kiyosaki sostiene que si una vivienda solo genera gastos y no produce ingresos, desde su definición no funciona como un activo. El mensaje de Kiyosaki era claro: antes de acumular grandes obligaciones financieras, construye primero activos que puedan ayudarte a sostenerlas. Después de comprender esa idea, Robert comenzó a notar algo que antes pasaba desapercibido. Las personas no solo trabajaban por dinero, también utilizaban el dinero para comprar cosas que las obligaban a seguir trabajando. Y así, sin darse cuenta, fortalecían la carrera de la rata. Pero el padre rico insistía en que existía otra forma de vivir. En lugar de preguntarte, ¿qué puedo comprar con este dinero?, empieza a preguntarte, ¿cómo puedo convertir este dinero en algo que produzca más dinero? Puede parecer un cambio pequeño, pero esa sola pregunta transforma completamente la manera de tomar decisiones financieras. Y aquí aparece otra de las grandes enseñanzas del libro. La mayoría de las personas cree que el dinero se gana trabajando. El padre rico enseñaba que el dinero también se construye aprendiendo. Por eso afirmaba que la educación financiera es más importante que un salario alto. Una persona puede ganar mucho dinero y perderlo todo si no sabe administrarlo, mientras que alguien con educación financiera puede comenzar con muy poco y con el tiempo construir un patrimonio sólido. Según Kiyosaki, el verdadero problema es que el sistema educativo nos prepara para buscar empleo, pero rara vez nos enseña cómo funciona el dinero.
No aprendemos sobre impuestos, no aprendemos sobre inversiones, no aprendemos sobre empresas, ni sobre cómo interpretar un estado financiero. Y esa falta de conocimiento hace que muchas personas tomen decisiones importantes sin comprender realmente sus consecuencias. Por eso, el padre rico insistía en que el activo más valioso que una persona puede construir no es una propiedad ni una inversión, es su conocimiento. Porque una casa puede perder valor, una inversión puede salir mal, pero el conocimiento permanece. Y cuanto más entiendes cómo funciona el dinero, más oportunidades eres capaz de ver. Sin embargo, incluso después de aprender todo esto, todavía existe una pregunta. Si ya sabes qué son los activos, si entiendes por qué la educación financiera es importante, ¿por qué tantas personas nunca logran cambiar su situación? Porque construir riqueza no depende únicamente de saber. También depende de las decisiones que tomas, de las habilidades que desarrollas y de la forma en la que reaccionas cuando aparecen las oportunidades. Y eso fue exactamente lo que el padre rico enseñó después a Robert. No basta con trabajar, no basta con ahorrar. Hay que aprender a pensar de una manera completamente diferente. El padre rico le enseñó a Robert otra lección que, para muchos, pasa desapercibida. Ocúpate de tu propio negocio. Al escuchar esa frase, la mayoría piensa en abrir una empresa, pero eso no era exactamente a lo que se refería. Kiyosaki explica que una cosa es tu profesión y otra muy distinta es tu negocio. Puedes ser médico, ingeniero, maestro o empleado de cualquier empresa. Esa es tu profesión, pero tu negocio es aquello que estás construyendo para tu futuro. Son los activos que adquieres, las inversiones que realizas, los proyectos que generan ingresos sin depender únicamente de tu tiempo. El problema es que muchas personas dedican toda su energía a hacer crecer el negocio de alguien más. Trabajan durante años para aumentar las ganancias de una empresa, mientras descuidan la construcción de su propio patrimonio. Por eso el padre rico recomendaba conservar el empleo si era necesario, pero utilizar parte de los ingresos para adquirir activos de forma constante, porque la verdadera seguridad financiera no proviene de un sueldo, proviene de aquello que sigue produciendo ingresos incluso cuando tú no estás trabajando. Después llegó una enseñanza que generó mucha polémica. Kiyosaki explica cómo, a lo largo de la historia, los impuestos comenzaron afectando principalmente a las personas con mayores ingresos. Sin embargo, con el tiempo, terminaron alcanzando también a la clase media. En ese contexto, sostiene que muchas empresas utilizan beneficios fiscales previstos por la ley que no siempre están al alcance de un empleado asalariado. Su punto no es que crear una empresa elimine los impuestos, sino que comprender las reglas financieras y fiscales puede abrir oportunidades que muchas personas desconocen. La idea central es que antes de tomar decisiones importantes sobre dinero, conviene entender cómo funcionan esas reglas, porque el conocimiento financiero también consiste en conocer el entorno en el que se mueve el dinero. El padre rico compartió otra idea que suele sorprender a quienes leen el libro por primera vez. Los ricos inventan el dinero. Esa frase no significa imprimir billetes, significa desarrollar la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Mientras la mayoría espera la oportunidad perfecta, las personas con educación financiera aprenden a identificar negocios, inversiones o proyectos que otros pasan por alto, no porque tengan una bola de cristal, sino porque entrenan su mente para observar aquello que los demás no están viendo. Por eso Kiyosaki insiste en que la riqueza no comienza en una cuenta bancaria, comienza en la forma de pensar. Cuanto mayor sea tu conocimiento financiero, más oportunidades podrás reconocer cuando aparezcan, y entonces llega una de las enseñanzas más prácticas de todo el libro. Trabaja para aprender, no solo para ganar dinero. Muchas personas eligen un empleo únicamente por el salario. El padre rico proponía una perspectiva diferente.
buscar experiencias que te permitan desarrollar habilidades, aprender a vender, negociar, comunicar, administrar o a liderar, porque esas habilidades pueden abrir puertas durante toda la vida. El dinero puede perderse, pero el conocimiento adquirido permanece. Las personas no suelen fracasar por falta de inteligencia. Con frecuencia fracasan porque permiten que ciertas emociones dirijan sus decisiones. Kiyosaki identifica 5 obstáculos que frenan el crecimiento financiero de muchas personas. El primero es el miedo. El segundo es el cinismo. El tercero es la pereza. El cuarto son los malos hábitos. Y el quinto es la arrogancia. Según Kiyosaki, vencer esos 5 obstáculos es tan importante como entender cualquier concepto financiero. Al final del libro, el autor propone varias acciones para desarrollar lo que llama el genio financiero. No se trata de una fórmula mágica, se trata de mantener la curiosidad, actuar con disciplina, seguir aprendiendo, buscar oportunidades y rodearse de personas que aporten conocimiento, porque leer sobre dinero no cambia tu vida. Aplicar lo que aprendes, sí. Y esa es quizá la verdadera esencia de Padre Rico, Padre Pobre. Muchas personas terminan el libro pensando que trata sobre hacerse rico, pero en realidad habla de algo más profundo. Habla de libertad, de dejar de depender por completo de un salario, de construir activos con paciencia, de aprender constantemente y de asumir la responsabilidad de tu propia educación financiera. El Padre Rico y el Padre Pobre representan 2 formas distintas de pensar. Una busca seguridad por encima de todo. La otra busca comprender cómo funciona el dinero para tomar mejores decisiones. El libro no afirma que una persona vaya a hacerse millonaria simplemente por leerlo. La enseñanza más valiosa de Robert Kiyosaki no es una fórmula para ganar dinero. Es una pregunta que vale la pena hacerse una y otra vez. ¿Estoy trabajando únicamente para pagar mis gastos? ¿O estoy construyendo activos que algún día me darán libertad? La respuesta no cambiará de un día para otro tu cuenta bancaria, pero puede cambiar la dirección de tu vida. Antes de irte, te recomiendo ver mi video anterior, donde hablé sobre cómo empezar a invertir. Después de conocer las enseñanzas de Padre Rico, Padre Pobre, ese video es el complemento perfecto para dar el siguiente paso en tu educación financiera. Sigue entrenando tu mente. Regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Esto fue El Efecto Mental. Y recuerda, transforma tu mente, transforma tu realidad. Hasta la próxima.